En este tutorial vamos a ver un ejemplo del método de las dos fases y un ejemplo del método dual simplex. Para esto vamos a usar el siguiente problema. Una empresa produce y comercializa tres tipos de software, S1, S2 y S3, y puede sacarse de manera parcialmente completos para su lanzamiento al mercado. Por cada software se obtienen unos ingresos netos de 5, 12 y 6 millones de unidades monetarias respectivamente. Existe una instalación prestada para este proyecto por solo 60 días y se puede producir una primera versión de S1 en 4 días, en 3 días una de S2 y en 2 días una de S3, para lo que se utilizan 5, 6 y 4 desarrolladores por tipo de software, pero la empresa debe tener al menos una contratación mínima de 100 ingenieros, según proyecciones iniciales. Determine el número de software a producir por tipo y la ganancia máxima que tendrá la empresa si cada desarrollo S1, S2 y S3 le cuesta a la empresa 1, 2 y 2 millones de unidades monetarias por tipo de software. Entonces vamos a ver que es un ejercicio de maximización, pero no maximización de ingresos, sino maximización de utilidades. Utilidades, es igual a ingresos menos egresos, menos lo que cuesta. Por tanto, este ejercicio lo que busca es maximizar la utilidad de la empresa considerando los ingresos y egresos que ésta tiene. Entonces los ingresos son 5 del primer software, pero gasta 1 por X1, más en el segundo tiene un ingreso de 12 y gasta 2, más el tercero, por X3, por X2, más el tercer software que ingresan 6 y gasta 2, X3. Entonces esto nos quedará 4X1 más 10X2 más 4X3. ¿Sujeto a qué restricciones? Pues la primera va a ser los días que está prestada la instalación y cuánto se lleva el primer software. Se lleva 4 días cada vez que se hace un software tipo 1. El segundo se gasta 3 días. El tercero se gasta un promedio de 2 días. Esto debe ser menor o igual a 60. Y adicional, para eso se utilizan 5 desarrolladores en el primero, 6 en el segundo y 4 en el tercero. Y estos deben ser más de 100 contratados. Adicional tenemos las restricciones de rango, que X1, X2, X3, X2, X3 tienen que ser mayores o iguales a 0. Para pasarlo a su forma estándar, entonces trabajamos con las restricciones primero, 4X1 más 3X2 más 2X3 más S1, porque es una restricción de menor o igual a 60. Para este caso vamos a trabajar con la segunda restricción, que sería X1 más 6X2 más 4X3 menos S2, porque es una restricción de mayor o igual, más R1 igual a 100. Con X1, X2 y X3 mayor o igual a 0. Bueno, como es una función de maximización, recuerden que se le debe restar una R para que no afecte la función en el lado pues de las variables. Al ponerla en su forma estándar, z menos 4x1 menos 10x2 menos 4x3 más menos 0s1, bueno, eso da 0, menos 0s2,
más R2, R1, perdón, igual a 0. Perfecto, esta es la forma estándar del modelo. Ahora pasemos a la segunda hoja de la plantilla, la cual les dejo por Moodle para resolverlo por Solver a ver cómo nos da. Entonces tenemos que la función objetivo es 4, 10, 4. Por tanto, van acá 4, los coeficientes 10 y 4. Sujeto a las restricciones 4, 3, 2 y 60. Y por acá 5, 6 y 4. 100. Bueno, eso ya está formulado. Recuerden que esas son las variables que acaban las restricciones de la primera parte, los coeficientes de la segunda acá y los recursos. Esta es mayor o igual. Entonces nos vamos, es un máximo, le damos datos solver. Él toma la función objetivo como un máximo, cambiando las variables con una restricción de menor o igual, la otra de mayor o igual, resolver, aceptar y nos da 20 y 200. O sea, nos da 0, 20, 0 y 200. Bueno, esto es como para tener la solución en el solver. Recuerden que también hay un video tutorial al respecto. Ahora vámonos como tal a la pestaña de la hoja donde dice dos fases, en la cual vamos a empezar el método de las dos fases. Recuerden que el modelo original es un máximo con dos restricciones, una de menor o igual y una de mayor o igual. La función estándar del modelo nos quedaba de esta forma, en un máximo, pero la primer parte del modelo trata de minimizar la sumatoria de las variables artificiales. Entonces, considerando esa función que vamos a tener prima, z', para poder minimizar esas variables, vamos a tener que hacer 0 las variables de decisión, y como es una función de mínimo, el r no se resta, sino que se suma. Por tanto, el despeje me queda que z', que es la nueva función auxiliar, menos r es igual a 0. Les pido aquí que rectifiquen, ya que tuvimos como un error en clase, para que rectifiquen por favor los signos de esta ecuación. Entonces, aquí era positivo porque estábamos en minimización, y al pasar acá da negativo. Entonces, para empezar el método, recordemos que esto es un máximo sujeto a estas restricciones. Si fuéramos a montar la tabla simplex original, pues esto nos quedaría de esta forma: z menos 4, z con un 1, menos 4, menos 10, menos 4, 0, 0, 0, R1 nos quedaría negativo, el BJ en 0, esto nos quedaría 0, 4, 2, 1, que viene de la restricción 1, y este nos quedaría 5, 6, 4, que viene de la restricción 2, con sus respectivos variables artificiales y variables de holgura. Pero bueno, no vamos a trabajar sobre la tabla simplex original, no vamos a hacer el ejercicio original, vamos a trabajar sobre el método de las dos fases. Entonces, el método de las dos fases, en la fase número 1, busca minimizar las variables artificiales. ¿Qué significa esto? Que las variables de decisión vienen a ser 0 dentro de la función objetivo y se toma como un mínimo para poder minimizar esa función. Por tanto, el r, que estaba negativo en la de maximización, queda positivo porque estamos minimizando. Entonces, al pasar a una función de minimización, las r van positivas en la función objetivo. Bajamos, despejamos z' menos todas las otras quedaron en 0, menos r igual a 0. Por tanto, la tabla del simplex de la fase 1 queda 1 en z'. Vamos a poner esta como z'. 0 en las variables de decisión, S1 también queda en 0 y R1 me queda negativa. Recuerden rectificar el signo, los signos que teníamos mal en clase, por eso era que al comienzo nos estaba dando como con lógica.
Entonces esto nos da negativo y este va a 0. El resto de la tabla se trae como la original porque las restricciones no cambiaron en nada, por tanto se traen igual. Bueno, para poder empezar cualquier método simplex, sea dual simplex, gran M o sea el de las dos fases, necesitamos encontrar la matriz identidad. Vemos que en este punto la matriz identidad no está, o sea, tenemos el pivote, tenemos un 0, pero tendríamos que pasar este a 0 para que pueda ingresar. Entonces lo pasamos con la ecuación 1, que es el número que queremos cambiar con su signo contrario, por la fila pivote, que en este caso es esta, la NA, porque tiene la posición en 1, esa es la fila pivote. Y le sumamos la fila que vamos a volver 0, en donde está ubicado el 1, o sea, la ZJ menos EJ. Para que lo vean acá, es 1 por la pivote más la fila que voy a volver 0. Le doy enter, jalo y todas estas cambian, volviendo 0 y volviéndose ya la matriz identidad, pudiendo entrar a la base. Entonces entra R1, S1, ZJ menos EJ. Ahora dice, como es un mínimo, se toma la más positiva, dice la regla, la más positiva de los ZJ menos EJ. Entonces miremos acá la más positiva de los ZJ menos EJ en la fase 1, la más positiva. Entonces vamos acá, la más positiva 6. Y esa va a ser la posición donde, esa va a ser la variable que va a entrar. Ahora nos toca ubicar dónde va a entrar. Entonces dónde va a entrar es el BJ dividido el AJ. La J que escogimos. Entonces este me da 20 y este me da 16,66. Por tanto, ella entra en la posición R1. Este debe convertirse en el pivote y para poderse convertir en el pivote debo de coger y dividir a R1 entre 6 para que pueda ser el pivote. Entonces esta va a ser la fila pivote. Fila pivote va a ser igual a R1 sobre 6. Entonces cojo a R1 y lo divido entre 6 para que me dé el pivote en 1. Como ya lo tengo en 1, puedo empezar a buscar estos en 0. Entonces como este es 3, el número contrario que voy a pasar es menos 3 por el pivote más el S1. Entonces esto me queda menos 3 por la pivote, que es esta de abajo, donde está el 1 en la pivote, más la que voy a volver 0. Ojo con esto que a veces nos equivocamos acá al tomar la pivote es donde ya se encuentra el 1, no en este, porque en este no tiene el 1, tienes un 6, por tanto este es el pivote. Bueno, y el otro que queremos volver 0 es 6, por tanto le colocamos menos 6 por la fila pivote más el ZJ menos EJ. Z', perdón, Z', J menos EJ. Esto nos da menos 6 por la pivote, que es esta, más la que voy a volver 0. Entonces acá jalamos y como vemos esta ya entró, quedó dentro de la matriz identidad y ya salió el R. El R quedó en ceros y el BJ también quedó en ceros. Esa es la regla para terminar la primera fase. Se terminan cuando las R no están acá en la base, no hay R's, y la R se convierte en 0 y el BJ queda igual a 0. Entonces esta es la primera fase, se termina allí por esa razón. Revisemos que las variables de decisión también nos quedaron en 0 en el ZJ menos EJ. Entonces, ¿qué hacemos en la segunda fase? Tomamos los resultados de la primera, tal y como están, sin colocar las R. Las R las eliminamos esa
columna y esa se va a convertir ya en PJ. Quitamos la R, la eliminamos y dejamos la matriz tal y como nos dio en la fase 1. Pero tenemos un inconveniente. Ya vamos a pasar a la fase 2. Y la fase 2 ya trabaja con la tabla original, o sea, con los variables o con la función objetivo original. La función objetivo original ya no es z', es z, y está conformada en las variables de decisión por los valores de esas variables. Entonces la traemos de la tabla simplex original, menos 4, menos 10, menos 6, menos 4, menos 10, menos 4. Y dejamos lo otro tal y como estaba en el método, perdón, en la fase 1. Observemos, no puedo empezar a iterar porque no tengo la matriz identidad. Miren que acá podría decir que vamos por buen camino para ingresarla, pero tenemos un 10 que nos está estorbando, un 10 negativo que nos está estorbando para que X2 pueda estar en la base. Entonces, ese problema lo solucionamos quitando ese menos 10 o convirtiéndolo en 0. Pues para convertirlo pongo el número positivo 10 por la fila pivote, que es donde se ubique el 1, más el ZJ menos CJ. ¿En dónde se ubica el 1? Acá, entonces esta es mi pivote. Entonces esto va a ser igual a... creo que me equivoqué acá. Entonces esto va a ser igual a 10 por la pivote más el ZJ menos CJ. Listo, entonces acá efectivamente se vuelve 0. Las otras no es necesario porque ya están en 0 y 1. Entonces esto todo queda igual. Y procedemos con el ejercicio. Bueno, el ejercicio me dice que como vamos a trabajar con un máximo, porque esta ya es la función objetivo original, con un máximo, revisemos acá, fase 2, se debe tomar la más negativa de los ZJ menos CJ, la más negativa. La más negativa es S2, por tanto esta es la que ingresa. ¿Y en qué posición? En la posición de B sobre A. Tengo un problema acá. Es esto, 0, 10 y 16, esto sí ya está bien. En la posición de B sobre A, bueno, como este es negativo, usted no aplica y solo tiene un lugar donde ingresar, que es en el S2, en la posición S2. Entonces este es el cruce y por tanto este es mi pivote. Como este es mi pivote, el cruce de fila con columna, lo que tengo que hacer es volver 1 ese pivote. Entonces para volver 1 es lo primero que debo hacer. Entonces la fila pivote es igual a S1 dividido 0.5. Vamos acá y divido toda esta fila entre este número para que me dé con los mismos decimales. Le voy a poner F4 para que no se mueva, lo jalo y acá voy a volver 0 este, que es 1,67, entonces esto me queda positivo, 1,67 por la fila pivote más el ZJ menos CJ,
Esto es igual a 1,67, lo tomo positivo. Como este tiene un signo negativo, para que me quede positivo le tengo que colocar un negativo adelante. Lo multiplico por la pivote, lo multiplico por la pivote está en esta posición, más el ZJ menos CJ de acá arriba. Entonces esto me da 0 acá. En el siguiente, el que quiere volver 0 es este, menos 0.17, entonces lo tomo positivo por la pivote más la x2. Esto me da, cojo el número que quiero volver 0 tal y como está allí para no alterar los decimales, negativo, por la pivote, que es esta posición, en esta posición está la pivote, más la que voy a volver 0, que es esta. Lo jalo y obtengo ya la solución de mi método, porque en el ZJ menos CJ no tengo negativos y estoy en un máximo. Entonces acá maximicé y acá minimicé. La respuesta es Z igual a 200, x1 igual a 0, no entró a la base, x2 es igual, acá tengo también un error, este es x2, x2 es el que entró a la base, es 20, y x3 no entró a la base, es 0. Esta es la solución del ejercicio por el método de las dos fases. Para terminar con el ejemplo del método de las dos fases, podemos ingresar a esta página de internet, phpsimplex.com, y vamos a ingresar por el método de las dos fases. Ahí trae también el método gráfico. Nos preguntan cuántas variables de decisión tenemos, 3, cuántas restricciones, 2. Le damos continuar, ingresamos los datos del ejercicio, los voy a mirar acá por Excel. Serían 4, 10 y 4. Sería 4, 3 y 2 menor o igual a 60. Acá está 5. Acá está 6. Acá está 4. Este es mayor o igual a 100. Y le damos continuar. Entonces él me pasa todo a la forma estándar. Le damos continuar y nos bota la primera matriz. Entonces revisemos lo que significa esta matriz. Por este lado los BJ, por este lado tenemos a x1, por este lado tenemos a x2, por este lado tenemos a x3. Las variables de holgura van en su orden, S1, S2, y las variables artificiales, que sería R1 para mi caso. Por este lado vamos a tener los de la función objetivo, pero el CJ menos ZJ, o sea, al revés. De modo que quedan con el signo contrario al que nosotros tenemos, pero esa es la función objetivo. Y por acá vamos a tener el P4, que sería el S1, entre S1. Y acá EP6, que es R1 para nosotros. Listo, entonces es cuestión de poder analizar cómo está organizada esta tabla, de modo que podamos pasarla a los resultados de la de nosotros.
Acá dice que qué variable entra la misma, entra el menos 6 de la función objetivo porque es una función de minimizar las R. Entonces pues entra el 6. Voy a borrar acá. En el caso de la primera iteración nos dice que se llega a la primera iteración porque ya el z es 0 y la variable pues que es la variable artificial, que es la P6, ya salió de la base. Entonces por tanto se acaba la primera fase y esta es la tabla de la respuesta a la primera fase. Pasamos a la segunda fase. Él me dice quién entra y quién sale y me muestra ya la tabla final con el resultado. Si podemos ver Z es 200, recordemos que esta es BJ, esta es X1, esta es X2, esta es X3, esta es S1 y esta es S2. Entonces, mire quiénes entraron. Entraron S2 y entró X2. Entonces S2 es 20, X2 es 20. Estos por ahora no los vamos a tomar en cuenta, son los coeficientes de la función objetivo de los que están en la base, pero pues por ahora no. El Z es 200 y acá tenemos entonces ya nuestra solución en internet. Por tanto, podemos usar cualquier página de internet, lo importante es que ustedes puedan pasarlo a la tabla original donde trabajamos nosotros y lo sepan hacer.